regresé a mi lugar de trabajo porque olvidé los papeles del banco en mi escritorio. Eran casi las 8 de la noche y el edificio estaba casi desierto. Al subir las escaleras, escuché voces conocidas que me estremecieron. Mis propios hijos, Fernando y Carlos, estaban en mi despacho discutiendo la posibilidad de expulsarme de la compañía que establecí hace 40 años. Me llamo Eugenia, tengo 66 años y durante 4 décadas construí, paso a paso, una empresa de construcción que hoy tiene un valor millonario. Empecé vendiendo materiales durante la infancia de mis hijos, trabajaba largas jornadas en un pequeño establecimiento, levantando sacos de cemento y enfrentándome a proveedores toscos que no mostraban respeto hacia las mujeres. Poco a poco, fui abriéndome camino en un ámbito dominado por hombres, siempre con la idea de construir algo para mi familia. Mi hijo mayor, Fernando, se unió a la empresa hace 15 años tras graduarse en administración, mientras que Carlos, el menor, se incorporó 5 años más tarde como ingeniero. Los formé personalmente, transmitiéndoles cada detalle del negocio, cada contacto relevante y cada estrategia que tanto me había costado desarrollar. Durante años, me dediqué a mejorar mi rutina, la cual era impecable y meticulosa. Solía llegar a la oficina a las 6 de la mañana, donde repasaba todos los proyectos en marcha, supervisaba las obras más relevantes y finalizaba el día organizando las tareas del día siguiente. Los fines de semana los empleaba en planificar nuevas expansiones, siempre con la mirada puesta en el futuro de la empresa familiar. Hace 3 años, Fernando contrajo matrimonio con Verónica, una mujer elegante que siempre me pareció excesivamente interesada en los aspectos financieros de la empresa. Por otro lado, Carlos seguía soltero, pero cada vez más ambicioso. Últimamente he percibido una falta de consideración hacia mí. He notado que me excluían de ciertas reuniones importantes, que susurraban cuando yo entraba a las salas, que tomaban decisiones sin contar conmigo. Esa noche, al acercarme sigilosamente a la puerta de mi propia oficina, pude escuchar claramente la conspiración que cambiaría mi vida para siempre. Fernando hablaba con una frialdad que nunca antes había escuchado en la voz de mi hijo mayor. Mamá ya está en una edad avanzada para dirigir una empresa de esta envergadura, expresaba con un tono calculador. La piel se eriza de los clientes al empezar a cuestionar su competencia, lo cual nos hace perder oportunidades valiosas debido a su apego a métodos obsoletos. Mi hijo menor, Carlos, asentía con entusiasmo poco saludable. Además, Verónica tiene toda la razón al mencionar la necesidad de una modernización total en la estructura directiva. Mi madre no comprende las nuevas tecnologías ni cómo gestionar las redes sociales para promocionar la empresa, y sinceramente, los inversionistas prefieren relacionarse con individuos más jóvenes. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. Estos eran los hijos que había educado, con todo el cariño hacia aquellos a quienes les había entregado todo, por quienes había dedicado mi juventud trabajando arduamente para edificar un imperio que ahora consideraban propio por un supuesto derecho divino. ¿Y cómo lograremos persuadirla de que se retire?, preguntó Carlos con una sonrisa que podía visualizar claramente, esa sonrisa fingida que solía usar cuando quería conseguir algo. Ya tengo todo planeado, respondió Fernando con una confianza que me produjo malestar. Mañana le enviaremos un mensaje conjunto indicándole que prepare la documentación para transferir sus acciones. Le diremos que es lo más conveniente para todos, que ya ha cumplido su parte. El ciclo en el que merece disfrutar de su jubilación no será rechazado, afirmó Carlos con determinación. Fernando respondió con una sonrisa que percibí desde mi escondite, asegurando que no se opondrá. Además, le haremos saber que si no acepta de forma voluntaria, buscaremos la forma de destituirla por incompetencia. Verónica ha consultado con varios abogados y al parecer existen casos similares en el ámbito legal. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudieran escucharlo.
4 décadas de arduo trabajo, sacrificios, noches sin dormir, problemas resueltos y crisis superadas, y ahora mis propios hijos me veían como un estorbo que debía ser eliminado. Perfecto, murmuró Carlos. Entonces, mañana enviaremos el mensaje. Prepárate para firmar tu salida. Es hora de que comprenda quiénes son los verdaderos líderes en esta empresa. Me alejé de la puerta con las piernas temblorosas, bajé las escaleras como si estuviera sonámbula y salí. Saliendo del edificio, sentí como mi mundo se desmoronaba en cuestión de minutos. Mientras me dirigía hacia mi vehículo, una extraña sensación de serenidad empezó a apoderarse de mí. Durante 4 décadas, mi vida había sido un ejemplo de perfección y estabilidad que muchas mujeres envidiaban. Cada día me despertaba a las 5:30 de la mañana, preparaba café en mi impecable cocina y repasaba los periódicos económicos mientras desayunaba tostadas con mermelada casera que yo misma hacía los domingos. Mi rutina era sagrada y mi disciplina, incuestionable. Residí en una amplia residencia adquirida con el primer gran contrato de la compañía cuando Fernando tenía solo 12 años y Carlos 8. Cada objeto, cada obra de arte, cada aspecto fue seleccionado con la intención de construir un ambiente acogedor para mis hijos. Las paredes estaban repletas de instantáneas familiares, celebraciones de graduaciones, cumpleaños y vacaciones en la playa, momentos que atesorábamos. Mi habitación principal ofrecía una hermosa vista al jardín, el cual me encargaba de cuidar personalmente. Cada fin de semana plantaba rosas rojas, mantenía los geranios y podaba los arbustos con mis propias manos, siendo mi momento de tranquilidad. En medio del competitivo mundo empresarial, logré mantener una conexión con algo puro y genuino. Los vecinos me tenían un profundo respeto. Doña Eugenia, la exitosa empresaria, había triunfado en un entorno dominado por hombres sin perder su feminidad ni su elegancia. Siempre lucía impecables trajes sastre en tonos discretos que reflejaban seriedad y autoridad. Mi cabello, ahora completamente plateado, siempre estaba recogido en un elegante moño. En la empresa, gozaba de una envidiable reputación. Los empleados me trataban con respeto, llamándome señora Eugenia, y acudían a mí para cualquier cosa. Solía solucionar los dilemas más complejos, conocía a cada empleado de memoria, estaba al tanto de sus familias, requerimientos y anhelos. Había asistido a varios en la adquisición de sus hogares, cubierto gastos de intervenciones médicas urgentes, y había sido testigo en bodas y bautizos. Mi escritorio permanecía siempre organizado, con 3 bandejas meticulosamente clasificadas como urgente, pendiente y revisado. Enmarcadas con elegancia, se encontraban fotografías de mis hijos, junto a diplomas y premios estratégicamente colgados en las paredes, y una pequeña planta de jade a la que dedicaba cuidados especiales. Las reuniones de directorio, celebradas semanalmente a las 9 de la mañana en la sala que había acondicionado con esmero, eran un tesoro para mí. La mesa de madera sólida, las sillas de auténtico cuero y la cafetera italiana que preparaba el café más exquisito de la oficina conformaban mi reino, un espacio conquistado con astucia y constancia. A lo largo de los años, había forjado relaciones comerciales sólidas con los proveedores más destacados de la ciudad, ganándome la reputación de ser una mujer de honor, fiel a mis compromisos. Nunca intentaba negociar mi reputación de manera deshonesta, la cual era mi principal presentación. Durante los fines de semana, seguía una rutina que era a la vez relajante y productiva. Por las mañanas del sábado, inspeccionaba personalmente el progreso de las obras para asegurarme de que todo estuviera conforme a los planos. Por las tardes, me reunía con Ana, mi contadora y amiga de confianza desde hace 2 décadas, para repasar las cifras y planificar las estrategias para la semana siguiente. Ana, una mujer menuda de 52 años, poseía una precisión matemática que me transmitía una profunda tranquilidad.
Nos conocimos cuando ella trabajaba en un banco pequeño y me ayudó a obtener un préstamo para expandir mi negocio. Desde entonces, ha sido mi mano derecha en todos los asuntos financieros de la empresa. Los domingos eran sagrados para nosotros. Después de la misa, preparaba almuerzos familiares extraordinarios con cocina tradicional, una mesa elegante con vajilla fina y flores frescas del jardín. Fernando venía con Verónica y Carlos solía traer a alguna de sus novias. Durante 3 horas, actuábamos como la familia perfecta que yo creía que éramos. Verónica siempre destacaba por su impecable vestimenta, luciendo vestidos rojos o verdes. Destacaba su delgada silueta y solía ser reservada durante las comidas, aunque notaba su mirada analítica recorriendo con detenimiento los lujosos cuadros, los muebles antiguos y la vajilla que había heredado de mi madre. Ahora comprendía que estaba valorando lo que le correspondería en el futuro. Mi vida social era equilibrada y satisfactoria. Formaba parte del club de empresarios de la ciudad, donde de vez en cuando impartía conferencias sobre liderazgo femenino. También colaboraba activamente en una agrupación de mujeres emprendedoras que se reunía cada mes para compartir vivencias y brindarse apoyo. Contaba con los servicios de Claudia, una asistenta del hogar que acudía 3 veces por semana para realizar labores de limpieza a fondo. Era una persona discreta y eficaz que estaba familiarizada con mis preferencias y peculiaridades. Siempre dejaba la casa reluciente, con un agradable aroma de limpieza y un orden que me transmitía calma. Mi armario reflejaba mi estilo de vida, organizado, elegante y práctico. Tenía trajes para el trabajo, vestidos discretos para ocasiones sociales y ropa cómoda para los fines de semana en casa. Cada prenda tenía su lugar asignado y cada par de zapatos estaba guardado en su caja etiquetada correspondiente. Cada noche, antes de ir a dormir, solía repasar los informes financieros de la empresa en mi iPad. Era mi instante de conexión especial con el negocio que tanto quería, mi forma de garantizar que todo marchara sin contratiempos. Después, disfrutaba de unas páginas de novelas románticas, mi pequeño placer secreto tras largas jornadas laborales. Esta vida organizada, esta rutina impecable, esta estabilidad que había construido con tanto esmero, ahora se veía amenazada tras descubrir la traición de mis propios hijos. Al día siguiente, mientras revisaba contratos en mi despacho, el teléfono sonó con un mensaje que me dejó helado. Era de Fernando, pero claramente redactado por los 2 hermanos. Mamá, necesitamos hablar urgentemente sobre tu futuro en la empresa. Prepárate para firmar los documentos de transferencia, es lo mejor para todos. Reunión mañana a las 10, decía el mensaje. Lo leí varias veces, sintiendo como cada palabra me hería como un puñal directo al corazón. La frialdad del texto, la total ausencia de afecto o respeto, la forma tan calculada de comunicar algo tan devastador. Respondí simplemente, entendido, pero por dentro se desató un torbellino. Una mezcla de sentimientos nueva invadió mi ser esta tarde, al quedarme sola en la oficina una vez que todos los empleados se retiraron. Este espacio, que ha sido mi refugio por muchos años, me recibió en silencio. Me dirigí con calma hacia el archivo personal, donde guardo documentos de gran importancia. Tomé una carpeta que había permanecido intacta por años. Dentro, se hallaban papeles de los primeros días de la empresa, fotografías de los primeros proyectos, y recortes de periódicos que destacaban mis logros. Una imagen en particular me conmovió profundamente. Fernando y Carlos, con 15 y 11 años respectivamente. En la inauguración de nuestro primer edificio comercial relevante, Fernando rodeaba mi cintura con su brazo mientras Carlos exhibía un cartel que había creado. Sus sonrisas reflejaban autenticidad y sus ojos irradiaban admiración hacia su madre, la mejor constructora del mundo. Me pregunté cuándo cambió ese amor, cuando dejaron de verme como su benefactora para considerarme un obstáculo. Me senté en mi silla ejecutiva,
la misma que había seleccionado. Hace una década, con meticulosidad, elegí esta herramienta pensando en su utilidad hasta mi jubilación. Recientemente, recordé ciertas señales que había pasado por alto durante una reunión con clientes clave. En ese momento, Fernando me interrumpió de forma irrespetuosa mientras explicaba los aspectos técnicos de un proyecto. Mamá, déjame encargarme de esto. Con una sonrisa forzada, expresé mi descontento como si fuera una persona mayor incapaz de mantener una conversación profesional. Los clientes notaron la tensión y traté de aparentar normalidad. Carlos solía llegar tarde a las reuniones matutinas argumentando que eran poco productivas para la creatividad. Cuando insistía en respetar los horarios, él reaccionaba con sarcasmo y comentarios irrespetuosos. Verónica, Celia y Kitaitz comenzaron a hacer sugerencias más arriesgadas. En relación con la actualización de la imagen de la empresa, se planteó la idea de modificar el logotipo que había creado personalmente, contratar una agencia de publicidad para revitalizar la marca y trasladar las oficinas a un edificio más contemporáneo en el centro comercial. Cada propuesta parecía cuestionar directamente mi legado. Recordé también las llamadas telefónicas que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba, las miradas cómplices que se intercambiaban en las oficinas de mis hijos durante las reuniones familiares y las ocasiones en las que se habían olvidado de incluirme en almuerzos de negocios. Se destacaron aspectos importantes que habían sido pasados por alto, aunque la señal más evidente fue el cambio en la actitud de los empleados. Algunos empleados de larga trayectoria, que siempre me habían tratado con total respeto, comenzaron a dirigirse primero a Fernando o Carlos para obtener autorizaciones. Parecía como si hubieran recibido indicaciones sutiles de que la verdadera autoridad residía en mi escritorio. Mi contadora de confianza mencionó de manera vaga hace 2 semanas que Fernando le había solicitado algunos informes financieros para un análisis estratégico. Cuando le pedí más detalles, ella, Ana, conocida por su franqueza, mostró una actitud esquiva que resultaba inusual. Ahora comprendía que mis hijos estaban analizando las finanzas de la empresa para facilitar mi destitución. También recordé una charla que escuché a medias entre Verónica y una amiga durante la última reunión familiar. Verónica mencionó la importancia de esperar el momento oportuno y tener paciencia, ya que estos procesos requieren tiempo. En aquel momento, creí que se refería a asuntos personales con Fernando, pero ahora todo cobraba un nuevo significado. Entendí que se trataba de los planes para despedirme de la empresa. La situación más vergonzosa tuvo lugar hace una semana en una reunión crucial con inversores extranjeros. Carlos me corrigió en público cuando mencioné ciertos datos técnicos. Creo que te has confundido con las cifras del año pasado, dijo con una sonrisa condescendiente, lo que generó risas incómodas entre los presentes. Yo había revisado esas cifras 3 veces antes de la reunión y eran correctas. Esa noche, al regresar a casa en el auto después de descubrir la conspiración, experimenté una extraña combinación de intenso sufrimiento y repentina lucidez. El sufrimiento era evidente. Mis propios hijos, mi propia sangre, me habían traicionado de la forma más cruel imaginable. Sin embargo, la lucidez era algo novedoso, un poderoso sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, contemplaba la situación con una objetividad fría y calculadora. No se trataba solo de que mis hijos anhelaran mi posición, sino que me consideraban totalmente prescindible. Un obstáculo anciano que debía ser eliminado con la menor oposición posible. Habían menospreciado por completo mi astucia, mi rapidez de pensamiento y mi instinto de supervivencia. Mientras me disponía a preparar la cena en la tranquila cocina de mi hogar, una sonrisa peculiar empezó a dibujarse en mis labios. Fernando y Carlos creían tener todo bajo control. Pensaban que su madre era una mujer frágil y manipulable que aceptaría su destino sin oponer resistencia. Sin embargo, habían pasado por alto algo esencial. Yo no había edificado un imperio. Esa noche,
No pude conciliar el sueño y permanecí despierta hasta las 4 de la madrugada. Me senté en la cama y contemplé las fotografías familiares que decoraban mi mesita de noche. Cada imagen me parecía una falsedad, una representación distorsionada de lo que creía que era mi familia. Recordé a Fernando abrazándome en su graduación universitaria, a Carlos besándome en mi cumpleaños número 60 y a Verónica sonriendo en su boda mientras yo sostenía su ramo de flores. Todo parecía una farsa, una actuación prolongada en el tiempo. Me atormentaba la pregunta de cuánto tiempo habían estado simulando amor y respeto hacia mí. En algún momento dudé si me amaban de verdad o si solo era la fuente de ingresos que les permitía mantener su cómoda forma de vida. Recuerdo claramente el día en que Fernando solicitó trabajo en la compañía. Tenía 25 años, recién graduado en administración, y entró a mi oficina con un currículum impecable y una sonrisa encantadora que conquistaba corazones. «Mamá, quiero aprender todo de ti», me dijo con los ojos brillantes, «deseo ser merecedor de heredar lo que has construido». Esa noche, las lágrimas brotaron de mis ojos por la emoción que sentía. Al fin, uno de mis hijos demostraba verdadero interés por la compañía que había sido mi dedicación absoluta. Le proporcioné el escritorio más destacado, le encomendé los proyectos más atractivos y lo presenté con orgullo a mis contactos más importantes como mi primogénito, el futuro de la empresa. 5 años más tarde, Carlos se acercó con un mensaje similar: «Mamá, Fernando me ha hablado maravillas de trabajar contigo. Yo también deseo formar parte de esto y que nuestra familia esté unida en los negocios». Sus palabras resonaron con autenticidad, repletas de admiración filial. Me cuestionaba si esas muestras de cariño habían sido meticulosamente planeadas. Si habían ideado desde el principio que la forma más sencilla de tomar el control de mi empresa era simular devoción y aguardar con paciencia a que yo me descuidara. La traición se asemejaba a un veneno que circulaba por mis venas. Había renunciado a muchas cosas por ellos. Deseché propuestas de viajes románticos para quedarme trabajando y asegurar su porvenir. Rechacé oportunidades de expandir el negocio a otras ciudades porque no deseaba distanciarme de mis hijos. Durante años, viví de forma austera, dedicando todo mi tiempo libre a construir un legado del cual pudieran sentirse orgullosos. Recordé las noches en vela cuando Fernando atravesaba dificultades financieras al inicio de su matrimonio. Silenciosamente, aporté el pago inicial de su casa, su costosa luna de miel en Europa y el lujoso automóvil que Verónica insistía en manejar. Nunca les exigí nada a cambio ni dejé que se sintieran en deuda conmigo. Él era mi hijo y mi mayor deseo era su felicidad. La decisión de Carlos de cursar una maestría en ingeniería fue respaldada por mí, cubriendo todos los gastos sin que él tuviera que pedírmelo. Cuando quiso emprender un viaje por Europa en busca de sí mismo, financié sus meses de aventura sin objeciones. Al comenzar a relacionarse con mujeres de alto nivel, cuyos gustos lo llevaban a restaurantes exclusivos, decidí aumentar su salario para que no se sintiera económicamente inferior. Fue mi acto de generosidad el que los transformó en individuos ingratos, al proporcionarles todo sin que tuvieran que esforzarse por obtenerlo. Sin darme cuenta, creí seres que me veían como una fuente interminable de recursos. Al igual que su madre, empecé a investigar los recursos de Verónica en lugar de simplemente aceptarlos. Desde que Fernando me la presentó, algo en su mirada me incomodaba. A pesar de su belleza, elegancia y educación, percibía una frialdad calculadora en su forma de analizar todo. Durante las reuniones familiares, la sorprendí varias veces observando con avidez los cuadros costosos, los muebles antiguos y los objetos de valor. Ahora reconocía claramente esa expresión como codicia. Verónica había comenzado a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre las finanzas de la compañía de la señora Eugenia, el número de empleados actual, la rentabilidad de los contratos gubernamentales, la situación del mercado inmobiliario en este momento.
Al principio, pensé que estas preguntas reflejaban un verdadero interés en el negocio familiar. Sin embargo, luego me di cuenta de que estaba realizando un análisis detallado de lo que pronto consideraría su herencia. La noche anterior, mientras daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, recordé una conversación entre Verónica y su hermana. En la reunión familiar, Verónica comentó que Fernando posee una gran inteligencia, aunque en ocasiones se muestra excesivamente emocional con su madre. Ella le aconseja que en el ámbito de los negocios es fundamental ser pragmático y dejar de lado los sentimientos. En aquel instante no le presté atención, pero ahora comprendía que estaba incitando a mi hijo a ser más implacable conmigo. ¿Acaso Verónica había sido la mente maestra de esta traición? ¿Había influenciado a Fernando para que percibiera a su propia madre como un impedimento para su éxito? La noción me estaba clara ahora. Experimentaba una rabia fría y controlada, una emoción nueva para mí. Lo que más me afectaba era pensar en las conversaciones privadas entre mis hijos. Al llegar a sus hogares, se mofaban de mí imitando mis acciones, riéndose de mis métodos anticuados y planeando formas de acelerar mi partida. Carlos le relataba a Fernando mis errores, y éste a su vez se los comunicaba a Verónica para que los utilizara en su campaña para convencer a Fernando de que yo era una carga. Me invadía la sensación de haber sido ingenua. Mi inocencia se consumía en mi interior. Había logrado sobrevivir en el implacable ámbito de la construcción, enfrentando a contratistas deshonestos y a funcionarios corruptos, sorteando crisis económicas y una competencia feroz. Sin embargo, me encontraba totalmente ciega ante la traición que se gestaba en mi propia familia. Mientras las lágrimas recorrían mis mejillas en la soledad de mi habitación, algo nuevo empezó a surgir en mi corazón, una determinación férrea, una claridad mental que había estado ausente durante años. Al cometer el grave error de menospreciarme, creían que era una mujer frágil y sentimental, fácil de influenciar. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. Al día siguiente, fingí total normalidad. Llegué a la oficina a la hora habitual, saludé a mis colegas con mi característica sonrisa y me senté en mi escritorio como si no hubiera escuchado la conspiración que cambiaría mi vida para siempre. Sin embargo, en mi interior, mi mente trabajaba incansable como una calculadora, evaluando cada paso que daría en los próximos días. La reunión estaba prevista para las 10. A las 9:30 de la mañana, Fernando y Carlos arribaron en compañía de Verónica, quien portaba un elegante vestido rojo, posiblemente seleccionado para proyectar autoridad. También se encontraba presente Roberto, el abogado de la familia, un hombre delgado de 50 años que siempre me había dado la impresión de ser más leal al dinero que a la justicia. Al ingresar a mi despacho, percibí una tensión eléctrica en el ambiente. Fernando procuraba mantener un semblante serio pero comprensivo, como si estuviera a punto de comunicarme una noticia médica desfavorable, mientras que Carlos lucía incómodo, evitando el contacto visual conmigo. Verónica era nulo, mientras ella me observaba con una frialdad evidente. Mamá, comenzó Fernando con una voz artificialmente calmada. Sabemos que será complicado escuchar esto, pero creemos que es hora de que pienses en retirarte de la dirección activa de la empresa. Mantuve una expresión neutral, como si estuviera escuchando el parte meteorológico. Continúa, dije simplemente. Carlos carraspeó nerviosamente antes de hablar. Lo que Fernando quiere decir es que la compañía requiere una actualización en su personal para satisfacer las expectativas de los clientes modernos, quienes prefieren interactuar con profesionales más jóvenes y familiarizados con las nuevas tecnologías. Verónica optó por ser directa al comunicar a la señora Eugenia que la industria de la construcción ha evolucionado y ahora demanda estrategias digitales, marketing en redes sociales y métodos de gestión actualizados. Roberto mostró su carpeta y extrajo unos documentos que había preparado con esmero. Con tono profesional,
mencionó que habían elaborado una propuesta de transición muy amplia. Se le otorgaría un título honorífico como fundadora emérita, una pensión mensual significativa y se le garantizarían ciertos beneficios ejecutivos. Mientras los miraba a todos, mantuve una serenidad que claramente los desconcertó. Fernando esperaba ver llantos, ruegos y resistencia emocional, Carlos anticipaba gritos y reproches, y Verónica seguramente se había preparado para un enfrentamiento dramático. En cambio, yo me sentí reflexiva, como si estuviera analizando una propuesta de negocios común y corriente. Comprendí al fin y al cabo. ¿Cuál sería el plan de acción para este cambio? La pregunta los sorprendió. Fernando y Carlos intercambiaron una mirada fugaz antes de contestar. Pensamos que un mes sería suficiente para llevar a cabo la transición de responsabilidades de manera ordenada, mencionó Fernando con confianza. ¿Y quién se encargaría de la dirección general?, pregunté despacio. Yo, respondió Fernando con determinación, mientras que Carlos se ocuparía de la parte técnica y Verónica nos apoyaría en la actualización de la imagen corporativa. Así se reveló el plan completo. En la mesa, no solo tenían intenciones de despedirme, sino que ya habían repartido mis tareas entre ellos como carroñeros devorando un cuerpo. Verónica, quien nunca había laborado en construcción, se imaginaba a sí misma liderando la imagen de la empresa que había levantado con 40 años de esfuerzo y sacrificio. Con calma, pregunté si podía revisar los documentos que conformaban el acuerdo de colocación. Roberto me entregó los papeles con una sonrisa profesional que no reflejaba en sus ojos, simulando examinar las cláusulas, mientras mi mente trabajaba intensamente en un plan. Durante años, he mantenido contactos estratégicos que desconocían, estableciendo relaciones de confianza con competidores, proveedores y funcionarios gubernamentales que valoraban mi palabra por encima de todo. Al devolver los documentos, expresé: necesito reflexionar sobre esto, subrayando la importancia de la decisión. Fernando se inclinó hacia adelante y, por un instante, vi al niño que solía pedirme consejos, al hijo que solía ser. Mamá, sabemos que es complicado, pero creemos sinceramente que es lo mejor para todos. Podrás disfrutar de tu jubilación y viajar, me dijo. Tras años de arduo trabajo, resultaba irónicamente cruel que fuera precisamente mi propio hijo quien me había expresado: deseo absorber todo tu conocimiento. En ese momento, me recomendaron descansar como una anciana sin valor, aunque mantuve mi expresión tranquila. Solicité una semana para reflexionar al respecto y mencioné: ¿no te parece justo? Carlos se mostró aliviado al ver que no había habido ningún conflicto. Le dijo a su madre que se tomara todo el tiempo que necesitara. Verónica, sin embargo, me miraba con desconfianza. Sus ojos astutos habían percibido algo en mi calma que no le agradaba. Era más perspicaz que mis hijos y probablemente presentía que mi serenidad no era genuina. Después de que se marcharon, me quedé sola en mi despacho y, por primera vez en días, sonreí de verdad. Habían mostrado todas sus cartas, habían revelado por completo sus intenciones y ahora tenía la información necesaria para planificar mi respuesta. Tomé mi teléfono personal y llamé a Ana, mi contadora de confianza. Ana, necesito verte con urgencia, pero no aquí en el trabajo. ¿Podrías venir a mi hogar esta noche a las 8? Por supuesto, Eugenia. Todo está en orden, todo está perfectamente bien, respondí con una sonrisa que ella no podía ver. De hecho, creo que las cosas están a punto de mejorar considerablemente. Esa noche, Ana llegó puntualmente a las 8 a mi hogar. Mi amiga y contadora lucía preocupada al abrir la puerta, probablemente esperando algún problema empresarial. Sin embargo, al verme sonreír con una calma inusual, su expresión se llenó de curiosidad. Ana se mostró sorprendida al escuchar mi historia, desde la llamada intrigante hasta la reunión con mis hijos.
Mientras tomaba el café que le ofrecí, le relaté todo lo sucedido. Su rostro reflejaba horror e indignación al enterarse de la traición de mis hijos. No puedo creerlo, después de todo lo que has hecho por ellos, Eugenia. Esto es traición, exclamó con furia. Respondí con total tranquilidad, sorprendiendo a Ana. Ahora, necesito tu asistencia con un asunto muy concreto. Por favor, revisa de manera discreta todas las operaciones financieras de Fernando y Carlos de los últimos 6 meses, centrándote en sus gastos personales, movimientos bancarios y cualquier transacción sospechosa. Ana me observó con sus ojos perspicaces entrecerrados, expresando ciertas sospechas. Además, investiga la situación financiera de Verónica, incluyendo sus deudas y su historial crediticio. Siento que en esta historia hay más de lo que parece a simple vista. Asintió con firmeza para ofrecerte toda la ayuda que requieras. La traición me indigna tanto como a ti. Al día siguiente, mientras Ana iniciaba su discreta investigación, comencé a ejecutar mi propio plan. Mi primera acción fue contactar a Jorge, un empresario de la competencia que había sido mi oponente durante años, pero con quien siempre había mantenido una relación profesional de respeto. Jorge, soy Eugenia. Necesito conversar contigo sobre un tema muy confidencial. ¿Podemos encontrarnos para almorzar? Por supuesto, Eugenia. ¿Está todo en orden? Imaginemos que estoy analizando distintas alternativas estratégicas para mi empresa. En una reunión discreta en las afueras de la ciudad, Jorge, un caballero de 60 años con cabello canoso y mirada perspicaz, escuchaba atentamente mientras le exponía mi consideración de vender la mayoría de mis acciones en la empresa, un 60%. Sus ojos brillaban con interés. Eso te otorgaría el control total al comprador, señaló Eugenia. Sonreí y expresé mi deseo de encontrar a alguien que realmente valore lo que he construido. Alguien con conocimiento del mercado y la experiencia necesaria para dirigir una operación de esta envergadura fue quien construyó. Jorge se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Al mencionarle un monto, su reacción fue de asombro. El precio era justo y atractivo para asegurar una venta rápida. Si está verdaderamente interesado, necesitaríamos actuar con discreción y rapidez. Le aseguré que en 3 días, como máximo, podríamos concretar la transacción con total confidencialidad. Jorge extendió su mano. Siempre he admirado la empresa de Eugenia. Sería un privilegio seguir su legado. Mientras tanto, Ana, quien se desempeñaba como detective profesional, me llamó esa noche con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Eugenia, con voz tensa, me informó sobre un hallazgo muy relevante acerca de Verónica. Tiene deudas de juego por una cantidad enorme, ha estado apostando en casinos en línea y debe aproximadamente 200,000 pesos. Mi corazón se aceleró al escuchar estos detalles. Además, Ana descubrió que Fernando Acés ha estado realizando retiros inusuales de su cuenta personal. Se transfirieron sumas significativas a una cuenta que no logré identificar por completo, pero que supongo está vinculada a los deudores de Verónica y Carlos. La situación con Carlos es más compleja, ya que no tiene deudas. Sin embargo, he notado que ha estado consultando con otros abogados distintos a Roberto, lo cual sugiere que se está preparando legalmente para algo. La situación se aclaraba más. Verónica había influenciado a Fernando para que acelerara mi salida, ya que necesitaba dinero con urgencia para saldar sus deudas de juego. Por otro lado, es probable que Carlos estuviera asegurándose de que la acción fue completamente legal para prevenir problemas en el futuro. Le pedí a Ana que verificara todos los papeles que Fernando ha pedido recientemente, contratos, informes financieros, cualquier documento que haya solicitado revisar. Ella contestó con una sonrisa que percibí a través del teléfono. Fernando ha estado duplicando información confidencial.
Tengo pruebas de que ha fotocopiado contratos con clientes destacados, informes financieros detallados e incluso la lista de contactos de nuestros proveedores. ¿Estás completamente segura de cuáles son los principales? Tengo detalladas las fechas, los horarios e incluso las páginas exactas que fotocopiaste, como si te estuvieras preparando para asumir el control de la empresa o para ofrecer nuestra información a la competencia. Esa información fue la última pieza del rompecabezas. Mis hijos no solo tenían la intención de desplazarme, sino que se habían estado preparando minuciosamente para tomar el control total de la empresa, posiblemente con la intención de vender datos confidenciales o incluso la empresa entera una vez que me eliminaran del camino. Ana, le dije con determinación, mañana daremos el golpe final. Necesito que prepares toda la documentación para transferir mi participación del 60% a Jorge y que recopiles todas las pruebas de las acciones de Fernando y Carlos. Les venderé antes de que puedan reaccionar. Cuando se percaten de la situación, será demasiado tarde. El plan estaba meticulosamente planeado. Jorge tendría el control mayoritario de la empresa, mientras que Fernando y Carlos serían empleados bajo un jefe sin lazos emocionales con ellos. Así, yo obtendría una fortuna para comenzar de nuevo. Al tercer día, sin la carga de hijos desagradecidos, mientras Fernando y Carlos creían que aún estaba evaluando su propuesta de retiro, los documentos de venta ya estaban debidamente firmados y registrados. Jorge se convirtió en dueño del 60% de la empresa que había sido mi vida durante 40 años. La transacción se finalizó a las 3 de la tarde y, según lo acordado, esperaríamos hasta las 6 de la tarde para hacer el anuncio oficial. Opté por enfrentar a mis hijos directamente antes de que se enteraran por otros medios. Convocados a mi despacho hasta las 5 de la tarde, los recibí para comunicarles mi decisión definitiva acerca de su propuesta. Llegaron a tiempo, acompañados una vez más por Verónica, quien mostraba un evidente nerviosismo, quizás debido a la presión de sus deudores. Bien, mamá, expresó Fernando con una sonrisa condescendiente, confiamos en que has tenido tiempo para considerar detenidamente nuestra propuesta. Contesté con calma, sí, he reflexionado mucho y he tomado una decisión importante sobre el futuro de la empresa. Carlos, visiblemente aliviado, se acomodó en su silla, sabiendo que comprenderías que era lo mejor para todos. Asentí con una sonrisa, confirmando que vender mi 60% de participación en la empresa era la mejor opción para todos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en el ambiente. Fernando me miró sorprendido, como si estuviera escuchando un idioma desconocido, mientras Carlos parpadeaba repetidamente. Mientras su mente procesaba información incomprensible, Verónica palideció por completo. Tartamudeando, Drenia repitió, vendí mis acciones. Con una sonrisa amable, reiteré la decisión de retirarme tal como me aconsejaron. A partir de mañana, Jorge será el nuevo dueño mayoritario de la empresa. Carlos se levantó bruscamente, derribando su silla. No puedes haber hecho esto sin consultarnos, exclamó. Me reí sinceramente, recordándoles cómo me consultaron antes de planear mi salida, al igual que antes de redactar los documentos legales. Antes de decidir que yo era un estorbo senil, Fernando mostraba su enojo y desesperación con la cara enrojecida. Mamá, esa empresa es nuestro legado familiar, no tenías el derecho de venderla. Nuestro patrimonio, expresé con calma, dejando salir toda mi indignación acumulada. Nosotros construimos esa empresa paso a paso, mientras ustedes eran pequeños. Trabajé 16 horas al día, enfrentando humillaciones, rechazos y crisis económicas. ¿Dónde estaban ustedes en ese entonces? Finalmente Verónica logró hablar con determinación. 1,000 pesos en casinos en línea. Fernando ha estado utilizando fondos de su cuenta personal para ayudarla de manera persistente. Se descubrió que Fernando ha estado copiando información confidencial de la empresa,
mientras que Carlos consultó a abogados para garantizar la legalidad de sus acciones. Ante esta situación, los dos hermanos se miraron con sorpresa. Carlos intervino con voz temblorosa, sugiriendo la posibilidad de negociar con Jorge para resolver el problema. Ante mis preguntas directas, Drenia reveló fríamente los planes de traición que habían tramado en mi contra. En ese instante en que mi teléfono empezó a sonar, revelando que Jorge estaba cumpliendo su parte del plan a la perfección, nos dimos cuenta de que habíamos sido descubiertos por completo. Acabábamos de hacer el anuncio oficial y los empleados ya estaban al tanto del cambio de propiedad. Al mantener contacto visual con mis hijos, les pregunté si había alguna reacción en particular. Me respondieron que algunos estaban sorprendidos, pero la mayoría parecía aliviada. Al parecer, había rumores de que Fernando y Carlos no eran muy populares entre el personal veterano. Después de colgar el teléfono, observé las caras devastadas de mis hijos, especialmente la de Fernando. Las lágrimas brotaban de los ojos de Carlos, pero ya no por tristeza, sino por una ira impotente. Sentado de nuevo con la cabeza entre las manos, Verónica observaba el suelo, seguramente pensando en cómo explicar a sus acreedores que su plan había fracasado de manera espectacular. Lo más lamentable de todo esto, les expresé con una voz que combinaba dolor y triunfo, es que si hubieran sido honestos conmigo, si me hubieran manifestado su deseo de asumir más responsabilidades, presentado nuevas ideas y mostrado respeto, habría estado dispuesta a escucharlos e incluso colaborar. Visto como un cambio progresivo, Fernando levantó la mirada y por un instante vislumbré al niño que fuimos mamá y yo, pero no lo interrumpí. Ustedes optaron por la vía más sencilla, manipularme, traicionarme y tratarme como si fuera una anciana senil, a quien podían desechar según su conveniencia. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez era Ana Eugenia. Han llegado 47 llamadas perdidas para Fernando y Carlos, clientes, proveedores, empleados. Todos quieren saber qué está sucediendo. Diles que sus nuevos superiores los atenderán. Al día siguiente, contesté con una sonrisa a mis hijos cuando Jorge optó por retenerlos como trabajadores. La verdad de su nueva condición finalmente los impactó. Ya no eran los sucesores del imperio familiar, sino simplemente empleados cuyo destino estaba en manos de un hombre que no les tenía ninguna obligación. Esa noche, mientras Fernando y Carlos luchaban por comunicarse con abogados y buscar formas de anular la venta, una llamada inesperada transformó por completo la situación. Claudia, mi empleada del hogar, llamó muy nerviosa para decirme que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre el señor Carlos y algo importante que quería compartir. Preferí ir a su casa en lugar de hablar por teléfono. Cuando llegué, Claudia estaba visiblemente alterada. Se sentó en mi sala con las manos temblando y me reveló algo que me dejó impactada. Hace 3 meses, mientras estaba limpiando la oficina del señor Carlos, escuchó accidentalmente una conversación telefónica que no debería haber escuchado. Mantenía una charla con una mujer ajena al círculo familiar. Le comunicaba que en breve tendría control absoluto de los asuntos financieros de la compañía, ya que usted se retiraría. La respuesta de la mujer fue impactante. Claudia detuvo su relato momentáneamente, como si le resultara difícil seguir. La mujer reveló que también aguardaba ese momento, ya que tenía proyectos concretos para nuestra empresa una vez que usted dejara su cargo, señora Eugenia. Pienso que el señor Carlos, una compañera oculta, está implicada en todo esto, y me quedé helada al descubrir que no solo mis hijos me habían traicionado, sino que Carlos había estado conspirando con alguien ajeno a la familia. Claudia mencionó el nombre de esa mujer, Ana, y en ese momento mi mundo se vino abajo nuevamente. Repetí el nombre de Ana, sintiéndome aturdida. Sí, señora, por la forma en que hablaban, parecía que se conocían muy bien. El señor Carlos la llamaba mi amor y discutían planes futuros juntos. Ana, mi confidente contable, mi amiga.
La mujer a la que le había confiado todos mis secretos financieros, mis temores sobre mis hijos y mis planes de venganza, tenía acceso total a todas las cuentas de la empresa. Conocía cada transacción financiera y cada contacto relevante. Claudia, ¿estás completamente segura de que era Ana? Absolutamente segura, señora. Incluso le escuché hablar sobre los documentos que ya he preparado y los contactos bancarios que me pidió investigar. La traición era mucho más profunda de lo que pensábamos. Lo que Ana había concebido no era haber colaborado en mi investigación sobre mis hijos, sino haber colaborado con Carlos desde el principio. La información que me había proporcionado sobre las deudas de Verónica y los movimientos financieros de Fernando probablemente era verídica, pero Ana la había obtenido con sus propios intereses. Me incorporé de repente, sintiendo malestar. Claudia, necesito que me detalles con precisión todo lo que escuchaste, literalmente, en la próxima hora. Claudia me narró diálogos que retrataban una. Ana y Carlos habían estado tramando esto durante meses. Inicialmente, el plan consistía en que Carlos persuadiera a Fernando para que despidiera a mamá, mientras que Ana manipulaba los registros financieros para simular que la empresa requería nueva dirección. Una vez que yo estuviera fuera, ellos tomarían gradualmente el control de todo. Señora Eugenia, continuó Claudia, después de que usted solicitara la ayuda de Ana para investigar a sus hijos, escuché otra conversación en la que Ana le comunicaba a Carlos que usted tenía sospechas y que era necesario acelerar los planes. Ana comunicó que había descubierto una forma de emplear su desquite en tu contra, ofreciéndote ayuda para vender las acciones. Sin embargo, ya tenía planeado un método para que dicha transacción fuera anulada por influencia indebida. Mientras reflexionaba sobre esta situación, me di cuenta de que Ana había estado participando en un juego mucho más elaborado. Colaboró en la venta de mis acciones a Jorge, posiblemente consciente de que podrían posteriormente utilizar argumentos legales para impugnar la venta, alegando que yo había actuado de manera inapropiada. He sido víctima de la manipulación emocional a causa de la deslealtad de mis hijos. Claudia, hay algo que escuché. Ana le comentó a Carlos que, una vez recuperaran el control de la empresa, tenían planes de casarse y dirigir todo juntos. Mencionó que sería sencillo controlar a Fernando y Verónica, ya que necesitaban dinero para saldar deudas. Además, expresó que yo estaría devastada y sin capacidad de reacción. La conspiración era enorme, no solo involucraba a mis hijos, sino también a mi amiga más cercana, mi confidente y la persona en quien había depositado toda mi confianza. Por 20 años, Ana aguardó con paciencia el momento ideal para dañarme, utilizando mi propia fragilidad emocional en su contra. Sin embargo, al procesar esta traición, una sonrisa peculiar surgió en mis labios. Ana había cometido un grave error al subestimar mi habilidad para adaptarme y mis conexiones externas a su alcance. Claudia, le pregunté con una serenidad que me sorprendió, ¿estarías dispuesta a declarar sobre estas conversaciones si fuera preciso? Claro que sí, señora Eugenia, siempre ha sido muy amable conmigo. Lo que están haciendo es terrible. Agarré mi teléfono y llamé a un número que no había utilizado en años. Era Fabián, un abogado experto en fraudes corporativos que había conocido en mis primeros años como empresaria. Era un hombre honesto que no se dejaba corromper y tenía la reputación de ser implacable con los estafadores. Fabián, soy Eugenia. Necesito tu ayuda con urgencia. Tengo pruebas de una conspiración para cometer fraude corporativo y creo que también hay falsificación de documentos involucrada. Eugenia, ¿te encuentras bien? Suena muy seria. Nunca te había escuchado tan seria antes. Les respondí que nunca había necesitado tanto su ayuda. Ana y Carlos tenían la intención de aprovechar mi dolor emocional, pero no esperaban que contara con recursos que desconocían por completo. La verdadera confrontación apenas comenzaba.
Fabián apareció en mi hogar a las 10 de la noche con 2 detectives privados y una grabadora digital. Durante 3 horas, Claudia detalló minuciosamente todo lo que había escuchado, mientras los investigadores tomaban notas precisas y verificaban la información. Fabián, con sus 3 décadas de experiencia en fraudes corporativos, me aseguró que contábamos con pruebas suficientes para emprender acciones legales. Eugenia, esto va más allá de una simple trama familiar, me advirtió seriamente. Ana ha estado incurriendo en fraude fiduciario, abuso de confianza y posiblemente falsificación de documentos. Por otro lado, Carlos está implicado en una conspiración para cometer fraude. Tenemos la posibilidad de desmantelar sus acciones legalmente. Al día siguiente, mientras Ana seguramente se preparaba para llevar a cabo su plan de invalidar mi venta a Jorge, en la sede del fiscal especializado en delitos financieros, me encontraba en compañía de Fabián y llevábamos consigo toda la evidencia recopilada. Tan pronto como inició la investigación oficial, Jorge demostró una determinación renovada al escuchar la situación en su totalidad. Lo que te han hecho, Eugenia, es despreciable. Protegeré esta empresa de estos parásitos y me aseguraré de que paguen por sus crímenes, afirmó con firmeza. La primera persona arrestada fue Ana. Los investigadores se presentaron en su oficina el miércoles por la mañana con una orden de registro y encontraron documentos. Se descubrieron copias fraudulentas de contratos confidenciales y pruebas de desvío de fondos de la empresa para sostener su romance clandestino con Carlos. Tras la detención de Carlos, fue hallado en su apartamento organizando lo que parecía ser un viaje de bodas anticipado con Ana. Durante la investigación, se encontraron planes detallados para apoderarse de la empresa, instrucciones sobre cómo influir en Fernando a través de las deudas de Verónica e incluso esbozos de documentos. En los acuerdos de gestión de la empresa, Fernando y Ana compartían las responsabilidades directivas. Esa tarde, Fernando llegó apresuradamente a mi hogar visiblemente perturbado, mostrando una vulnerabilidad genuina que no se veía en años. Sus lágrimas reales reflejaban la inocencia que una vez tuvo, antes de ser influenciado por la ambición y la manipulación de otros. Mamá, me dijo con emoción en sus ojos. No tenía conocimiento sobre Ana y Carlos. Mi único deseo era modernizar la empresa, influenciado por Verónica, quien me convenció de que tú nos estabas deteniendo. Nunca imaginé que, al presenciar toda esta trama, examiné detenidamente en busca de indicios de más engaños, pero por primera vez en meses, Fernando parecía sinceramente honesto. Con vergüenza, admitió, las deudas de Verónica son reales. En ese momento, desconocía que Carlos y Ana también estaban al tanto. Pensé que era un secreto exclusivo de nuestra familia. Verónica se encuentra actualmente en casa de su madre, pues se marchó cuando se enteró de las detenciones. Afirma que solicitará el divorcio, ya que no desea verse vinculada a un fracaso. Fernando sonrió con amargura, evidenciando que su amor tenía un plazo de caducidad. Durante las próximas semanas, un estudio desveló la totalidad del complot. Ana había estado sustrayendo fondos de manera sistemática durante 2 años, mientras que Carlos había estado comercializando datos confidenciales a rivales. Ambos habían urdido no solo mi despido, sino también la venta futura de la empresa a un grupo extranjero que les garantizaba una jugosa comisión. A pesar de haber colaborado en el plan inicial para forzar mi retiro, Fernando no tenía relación con los aspectos delictivos. El fiscal optó por no enjuiciarlo. En el ámbito legal, Jorge, el recién nombrado dueño, optó por despedir a Fernando de la compañía. No puedo depositar mi confianza en alguien que ha traicionado a su propia madre, le expresó Jorge cuando Fernando le rogaba por una segunda oportunidad. Encuentra empleo en otro lugar y aprende el verdadero significado de ganarse la vida de manera honesta. Ana fue condenada a 5 años de cárcel por fraude y desvío de fondos,
mientras que Carlos recibió una sentencia de 4 años por conspiración y venta ilegal de información empresarial. Como Fernando había anticipado, Verónica desapareció por completo de nuestras vidas. Después de que el escándalo salió a la luz, me encontré sentada en un café exclusivo en el corazón de la ciudad con mi nieta Claudia. Ella, la hija de Fernando, había optado por conservar mi apellido tras el divorcio de sus padres. A sus 22 años, estudiaba arquitectura y mostraba un sincero interés en adentrarse en el mundo de la construcción. Abuela, me preguntó mientras revolvía su café con leche, ¿te sientes sola después de todo lo sucedido? Observé con ternura a aquella joven llena de ingenio, cuyos sinceros ojos me evocaban a Fernando en tiempos pasados. La ambición lo había corrompido. Claudia había comprendido que la soledad y la paz eran conceptos distintos. Aunque echaba de menos tener una familia, sonrió al tocar su mano. Le dijo que la tenía a ella y algo aún más valioso, su dignidad intacta. Jorge se había destacado como un eficaz gestor de la empresa. Había logrado mantener la lealtad de todos los empleados, ampliado los contratos con el gobierno y mensualmente le enviaba informes detallados sobre el crecimiento del negocio que ella había iniciado con la venta. Con el dinero obtenido, había adquirido una modesta casa cerca de la playa. Había empezado a asesorar a jóvenes emprendedoras. Fernando consiguió empleo en una pequeña empresa de construcción, ganando mucho menos que antes. Según Claudia, estaba aprendiendo valores como humildad y responsabilidad por primera vez en su vida adulta. Mientras observaba a la gente pasar por la ventana del café, le comenté a mi nieta, lo más irónico es que pensaron que me estaban quitando mi futuro, pero en realidad me dieron el regalo más grande. Disfrutando de mi libertad, sin la carga de hijos ingratos, Claudia se rió y me llamó increíble. A los 66 años, comencé una nueva vida. No la corregí, simplemente sonreí. A mi edad, finalmente empecé a vivir para mí misma, en lugar de hacerlo por otros que no lo valoraban. Esa noche, en mi nueva casa frente al mar, me senté en la terraza con una copa de vino y contemplé el atardecer. El sonido de las olas era mucho más relajante que las llamadas de empleados problemáticos o las quejas de hijos manipuladores. Por primera vez en 40 años, mi tiempo era solo mío. Hoy me pertenece por completo, me encuentro sola pero, por primera vez en muchos años, experimento una calma total. 2 años después del cataclismo que transformó mi existencia, cada mañana despierto en mi hogar junto al océano sin la premura que me acompañó durante tantos años. Ya no suenan alarmas a las 5:30, no hay empleados aguardando instrucciones, ni hijos desagradecidos maquinando traiciones en las sombras. Solo escucho el suave murmullo de las olas y disfruto de la absoluta libertad de decidir cómo quiero aprovechar cada momento de mi día. Mi rutina actual es completamente distinta. Me levanto cuando mi cuerpo así lo desea. Opto por preparar café en una cocina pequeña pero acogedora y luego salgo a pasear por la playa mientras el sol asoma lentamente en el horizonte. A mis 68 años, he descubierto músculos que desconocía y una calma mental que nunca experimenté en mis años como empresaria. La casa que adquirí es sencilla en comparación con la mansión familiar donde crié a mis hijos, pero cada rincón de este espacio es verdaderamente mío. No cuelgan fotografías de hijos desleales en las paredes, ni hay recuerdos dolorosos guardados en los cajones. He embellecido todo con tonalidades que me encantan, como los cálidos colores de terracota y verde oliva que reflejan mi nueva personalidad tranquila. Mi jardín se ha convertido en mi nueva pasión, donde cultivo suculentas, hierbas aromáticas y flores silvestres que no demandan la obsesiva atención que solía dedicar a mis rosas perfectas en el pasado. Cada mañana disfruto trabajando con la tierra, estableciendo una conexión con algo genuino y verdadero que había perdido en el mundo artificial de las grandes empresas. Los fines de semana, disfruto de la compañía de mi nieta Claudia, quien se ha convertido en mi
La joven Sinots, graduada en arquitectura a los 24 años, trabaja actualmente en una reconocida empresa de la ciudad. Cuando viene a verme, me cuenta sobre sus parejas temporales, sus desafíos en la universidad y sus metas profesionales. Yo la escucho con una calma que nunca mostré con sus padres. Durante nuestra última reunión en la cocina, mi abuela me dijo, me encanta cómo has evolucionado. Antes siempre parecías tensa, como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros. Mientras cortaba verduras frescas de mi jardín, le respondí, ¿por qué lo llevaría? Sin embargo, el mundo puede operar sin mi intervención. Claudia se ha convertido en mi conexión con la familia, la cual es importante mantener. A través de ella, me he enterado de que Fernando se ha divorciado de Verónica y ahora reside en un modesto apartamento, desempeñándose como supervisor de construcción para otra compañía. Según Claudia, su padre ha experimentado un cambio notable, es más humilde, trabajador y parece haber aprendido a apreciar lo que antes daba por sentado. En ocasiones, menciona mi nombre, Drenia. Consulté nuevamente por mera curiosidad, más que por nostalgia, y Claudia siempre respondió. Ella menciona que fue un completo tonto al escuchar a las personas equivocadas y perder a la mejor madre del mundo. No guardo rencor hacia Fernando Anemae. El tiempo y la distancia han convertido mi dolor en una especie de indiferencia compasiva. Él optó por sus decisiones y ahora vive con las consecuencias, al igual que yo con las mías, encontrando una paz que desconocía. Ana continúa en la cárcel, según las escasas noticias que llegan hasta mí de vez en cuando, ha perdido por completo su licencia. Carlos, en su papel de contador, finalizó su condena el año pasado. Sin embargo, parece tener dificultades para conseguir empleo estable debido a su historial delictivo. La justicia siguió su curso sin necesidad de que interviniera, simplemente conté la verdad. Jorge ha llevado mi antigua empresa a un nivel de éxito aún mayor que el que yo alcanzara. Cada trimestre recibo un informe detallado de los progresos, lo cual me llena de orgullo al ver que lo que construí durante 4 décadas sigue prosperando en manos competentes. De vez en cuando, Jorge me invita a participar en eventos de la empresa. En mi trayectoria laboral, suelo rechazar amablemente esa faceta de mi vida que ya está cerrada y en la que no tengo interés en retroceder. Actualmente, me desempeño como mentora de un grupo de emprendedoras en una ciudad cercana. Una vez por semana, me desplazo hasta allí para compartir mi experiencia con mujeres de 40 y 50 años que están iniciando sus propios negocios tras pasar por divorcios o crisis familiares. Es realmente satisfactorio poder asistir a mujeres que, al igual que yo, han descubierto que su verdadera fortaleza surge cuando dejan de priorizar a los demás. Una de ellas me dijo, señora Eugenia, la semana anterior, demostró ser un ejemplo inspirador al comenzar de nuevo a los 66 años, lo cual nos motiva a creer que podemos lograrlo sin importar nuestra edad. Contesté que la clave no radica en un nuevo comienzo, sino en vivir mi vida social de manera auténtica por primera vez. Ahora, mi círculo incluye a vecinos auténticos en lugar de simples contactos comerciales. Por ejemplo, doña Carmen, mi vecina de al lado, se une a mí para tomar café los martes y juntos intercambiamos cotilleos inocentes sobre la comunidad. Asimismo, Roberto, un viudo de 70 años que reside al final de la calle, me ha convidado a cenar en varias ocasiones, aunque aún no me siento preparada. En mis momentos de romanticismo, disfruto de la agradable compañía y el ingenioso sentido del humor. Las noches las dedico a sumergirme en esas novelas que había dejado de lado por tanto tiempo, a ver esas películas que siempre quise ver y a plasmar mis pensamientos en un diario personal e íntimo. Me he dado cuenta de que tengo puntos de vista sobre arte, política y filosofía que van más allá de las estrategias empresariales o las ganancias financieras. Ayer, mientras paseaba por la playa al atardecer, me topé con una mujer de edad similar a la mía,
que lloraba en silencio sentada en las rocas. Me aproximé a ella y le cuestioné sobre su estado. Me relató que acababa de descubrir que su hijo había estado sustrayéndole dinero durante un largo periodo, expresando sentirse traicionada y desorientada. Entre sollozos, mencionó tener 65 años y se preguntó cómo podría comenzar de nuevo a su edad. Le sonreí y me senté a su lado. Primero, le confesé, después, le revelé, finalmente, compartí mi historia más profunda, no entrando en los detalles más impactantes, sino transmitiendo la esencia, la traición, el sufrimiento y la valiente elección de priorizar mi paz interior sobre las expectativas familiares. Al concluir, ella me observó con una mirada profunda, llenos de esperanza. Me preguntaron si realmente se puede encontrar la felicidad después de vivir una experiencia así. Les respondí afirmativamente mientras contemplábamos la puesta de sol en el horizonte. Es inevitable si tienes el coraje de priorizarte a ti misma por primera vez. Esa noche, en mi terraza privada, brindé con una copa de vino por la mujer que solía ser, por la mujer que soy ahora y por todas aquellas mujeres que en algún momento tendrán que decidir entre la lealtad familiar dañina y su propia salud mental. Hoy me encuentro sola, pero finalmente, y de manera gloriosa, he encontrado la paz.